Concordamos que el gobierno mexicano está lejos de adoptar una verdadera democracia y que nuestros representantes políticos están recurriendo a modificar leyes para favorecer su posición, tal como en el caso de la reciente modificación en la Constitución, en la que se trata de que el presidente puede ejercer todo el poder si él lo cree necesario. Además, no está bien estipulado en qué casos puede o no puede el presidente hacer uso de todo el poder. Bueno, aunado a este hecho en particular, podemos apreciar que la corrupción va en aumento. Hay poca oferta de trabajo, los trabajos disponibles están mal pagados, el país está inmerso en la violencia. En la parte del nivel educación educativo, la verdad es deplorable. Y por mencionar algunos factores que evidencian esto y propician el retroceso democrático, bueno, por ende consideramos que el capital social es una solución para regular el poder político, ya que los ciudadanos de forma proactiva debemos vigilar que los servidores públicos realmente estén para servir y no para pedir. Debemos estar conscientes de nuestros derechos y obligaciones. Asimismo, debemos saber cuándo se nos está privando de nuestros derechos y reaccionar en contra de los abusos del poder. El capital social es necesario ya que los ciudadanos organizados pueden ejercer presión y vigilar que el gobierno actúe en pro de la sociedad mexicana. Sabemos que somos la generación que puede contradecir la frase de Octavio Paz: silencioso y tímido, resignado, sonríe siempre, espera siempre, la cual hace referencia al mexicano pasivo y agachón que una vez fuimos, hemos sido todos y otros serán. También el video en alguna parte utiliza adecuadamente la perspectiva de Hobbes sobre Leviatán y el contrato social, de la parte de Sergio Aguayo sobre cómo se construye el capital social positivo. Entonces, en la parte de cómo el capital social puede regular el poder político en una sociedad que no es democrática, se habla sobre cómo Hobbes considera que la vida se vuelve solitaria, pobre y desagradable si las personas hacen lo que quieren. Se establecen ciertas normas para una convivencia, donde todos ceden parte de su libertad para preservar el bien común. Por otro lado, si se tiene en cuenta la naturaleza egoísta del ser humano, se debe estipular un agente que vigile y se cerciore del cumplimiento de tal contrato, de tales puntos. También, si extrapolamos las ideas de Hobbes sobre el Leviatán y el contrato social a nuestra realidad como sociedad mexicana y el capital social para regular el poder político, coincidimos con Hobbes en que se deben estipular las normas de convivencia, así como alguien debe de vigilar estas y que estas mismas se cumplan. Sin embargo, también diferimos en que el rey tenga la hegemonía, es decir, ¿qué esperamos que sea el rey? Cómo sea y que actúe, así tanto como para nosotros y los demás. Nuestros representantes políticos deben de velar por el cumplimiento de las normas. Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de, primero que nada, saber las normas estipuladas y los canales de comunicación y vinculación entre ciudadano y gobierno, para después saber exigir el cumplimiento de los estatutos de manera correcta y no nada más al aire. También concordamos con Sergio Aguayo en recurrir y fomentar que el capital social es positivo, realmente, el cual consiste en que los círculos cercanos, tales como la familia, amigos y asociaciones deportivas, instituciones del Estado y etcétera, entre muchas otras, se organicen y participen creando protestas pacíficas e iniciativas ciudadanas, ya que se han obtenido resultados favorables, donde se muestra que los ciudadanos con sociedades organizadas son capaces de enfrentar a los malos gobernantes y el crimen organizado. En otras palabras, existe una relación inversamente proporcional entre la organización de la sociedad civil y el número de crímenes, es decir, a mayor organización de la sociedad civil, existen menos crímenes. Bueno, como todos sabemos, la comparativa de lo que es el texto de Sergio Aguayo con la parte del gobierno actual que hemos tenido y el gobierno que tuvimos hace unos años sigue siendo el mismo. Entonces, básicamente lo que nos explica Sergio Aguayo en el texto es cómo salvar la democracia construyendo el capital social. Esto está puesto en 6 aspectos. El primero es el fatalismo. Esto tiene que ver si existe una resistencia a la inconformidad y la población no participa. Actualmente, nada más participa el 50% de la población, creando un fatalismo político y democrático. Después existe lo que es el capital social. Esto tiene que ver con una buena organización y se mide de 2 maneras, si es positivo o negativo. Si es positivo, existe una buena democracia y existen beneficios para los ciudadanos. Después tiene que ver con la relación con el gobierno. Esto tiene que ver con la élite política, el crimen organizado que representa el 72% de la inseguridad en este país y la relación con la comunidad intelectual.
que es la diplomacia ciudadana. En la parte de la élite política, los funcionarios por lo general son buenos, por así decirlo, porque tienen un cierto grado de capital y también tienen una inclusión ciudadana hacia con los demás. Y los funcionarios realmente tiene que ver con el tema de elevación. Después tiene que ver las claves. Las claves son un aspecto un poco grande, por lo cual lo vamos a resumir. Tiene que ver con un contexto, después tiene que ver con un individuo, tiene que ver con las personas y el pentágono virtuoso de las mismas personas en una sociedad, tiene que ver con los relatos de las mismas personas, de la índole social y política, y tiene que ver con el conocimiento y la tecnología. En la parte del individuo tiene que haber 4 aspectos, lo que es la conciencia potencial, el carisma que tiene cada uno para desarrollarse, la legalidad y la justicia, y el carácter de cada uno. En la parte de la sociedad y los pentágonos virtuosos tiene que ver con la parte académica de cada uno, los medios que se manejan, los funcionarios públicos y la solución de estos mismos problemas. En el relato existe un problema que tiene un impacto con la racionalidad y tiene una parte emotiva, que si no tiene estos 3 aspectos, entonces no puede realmente haber una identificación para el capital social. Después, con la parte del conocimiento y la tecnología, tiene que existir metas realistas, metas que se puedan cumplir a través de información confiable, que es que sea barata y sea eficaz. En la parte de las claves existe lo que hemos recalcado mucho y lo que recalca Sergio Aguayo, que son las acciones en grupo, es la participación ciudadana para mejorar lo que es el capital social y el descontento social con la política. Tiene que haber una agenda, que tiene que haber una estrategia y tiene que haber un objetivo para cumplirse. En la parte de la comunicación tiene que haber otros objetivos, tiene que haber propuestas y generar nuevas propuestas y tiene que ver con la participación en redes sociales. Y la trama económica tiene que ver con los fondos, que es el dinero, que son las donaciones, el financiamiento y el autofinanciamiento. Y la transparencia de estos mismos fondos, así como el ejemplo que tuvimos hace unos cuantas semanas, que es la ley 3 de 3. También por lo general la ciudadanía percibe a los políticos en ocasiones de una manera injusta, como ineptos, corruptos o ilegítimos, cuando realmente la resolución de problemas necesita de la confluencia social total. La confianza es frágil y debe atenderse, por lo cual vamos a hablar de 2 aspectos. El primero es cómo podemos identificar a un político bueno a un político malo. Por lo general, los políticos buenos se encuentran en ciudades con un alto grado de capital. Estos lugares generalmente, los funcionarios que cuentan con antecedentes académicos y de activismo social son los que ven los temas de corrupción como algo desagradable y hacen algo al respecto. Tienen una conciencia en base a la historia, tienen la parte cultural muy arraigada y les importa de manera monumental lo que la gente y la sociedad piensan de ellos y su labor, por lo cual están dispuestos a cumplir con lo que prometen. Físicamente están presentes con la gente de manera seguida y entienden que una inconformidad ciudadana puede afectar también las aspiraciones. Esto tiene que ver con un político que esté con la gente, que la gente vea que está no por encima de ellos, sino que está a su igual, que hace actividades que ellos realizan todos los días y alguien no puede tomar decisiones en base a algo si es que ellos no lo han vivido. Un ejemplo de esto es Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. A él lo consideramos un político bueno debido a que su alma mater es una escuela libre de derecho, es abogado, tiene ciertas distinciones como lo que es el Caballero de la Gran Cruz del Orden del Baño, collar es Scholar of the Order of Isabella de Catholic School Church, Champions of the Earth y el Gran Collar del Orden Nacional de la Cruz del Sur. Tiene varios títulos también, lo que son religiosos, lo cual a la gente le importa mucho porque se identifica. También es profesor en la Universidad de Harvard. Se rodea de la gente sin necesidad de seguridad y lugares finos o lujos. Y de acuerdo con el periódico del Siglo de Torreón, en su periodo el país creció un 4% con una inflación del 5%. Su presupuesto a la cultura se incrementó, hizo obras como la Sintética Nacional, el Centro Nacional de Elena Garros y el proyecto de los libros de la Ciudadela. Pemex hizo que Pemex aportara en la búsqueda de petróleo en aguas profundas sin necesidad de extranjeros, del apoyo de económico extranjero. La extinción de Luz y Fuerza del Centro, que es una empresa que vivía del subsidio público. Hizo un pacto con el narco para incrementar la seguridad en el país. Manejó la gripa de A o H1N1. También hubo subsidios en términos de la gasolina y el Seguro Popular, en su periodo, benefició a más de 53 millones de personas. Entonces, por lo que podemos ver, es un político que realmente se preocupa por la sociedad y
y lo que influye y las decisiones que toma tienen que ser buenas. También la otra parte tiene que ver con los políticos malos. Los políticos que creemos que son malos, creemos que ellos toman los cargos como si les pertenecieran. Y lo más importante es el dinero y los presupuestos que ellos tienen. Siempre andan desconfiando de la sociedad y la quieren controlar en vez de escuchar y atender. ¿Por qué? Por el simple hecho del miedo. Quieren controlar o destruir las organizaciones sociales y auténticas. Y cuando se les pide o se les exige una explicación a atender un problema, se enojan, lo ignoran o acusan a los que formulan la petición de politizar un problema, por así decirlo. Son evasivos, son negativos y generan relaciones desgastantes y ásperas. Y atienden a las peticiones dependiendo a la presión que reciban. Un ejemplo de esto, creemos, sin falta alguna, que es Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque el país ha tenido un débil crecimiento económico, ha aumentado la pobreza y la desigualdad social. Ha tenido el país un retroceso en materia de pobreza y la desigualdad. En el 1% de la población se concentra el 21% del ingreso total, según el estudio de desigualdad extrema en México. También tiene que ver con la parte de la corrupción, que es la fuga del Chapo Guzmán. El crecimiento ha sido apenas del 2% cuando en el periodo de Felipe Calderón fue del 4%. No se ha avanzado en la reforma energética para nada, no dan respuesta a los problemas de corrupción y lo sellan públicamente. No le importa que su pueblo sufra mientras él sea los lujos en las narices de los ciudadanos y tiene poco léxico y educación pública. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto con la lectura de Sergio Aguayo? Tiene que ver con las 6 partes, que son las claves, que es la parte del capital social, cómo se atiende con una buena organización, la resistencia a la inconformidad, las claves de lo que son los individuos, la sociedad y el conocimiento y la tecnología de estas mismas, también las agendas, la comunicación y la trama económica, y sobre todo la relación que tiene el pueblo con el gobierno. Por así decirlo, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto son de la élite política, pero una cosa es que Felipe Calderón tenía un alto grado de capital, tenía inclusión ciudadana. Enrique Peña Nieto no tiene ninguna de estas dos, que es una parte muy importante para la relación con el gobierno y el pueblo. También la parte del crimen organizado aumentó en el gobierno de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón tuvo un pacto. La relación con la comunidad internacional también tiene que ver con la diplomacia ciudadana, lo cual, en este aspecto, Felipe Calderón tuvo mucho apogeo en términos de cómo hacía que la gente llegara a este país, se sintiera segura, tuviera un crecimiento económico, cultural y sobre todo de turismo. Pero desafortunadamente creemos que le hace falta a Enrique Peña Nieto leer un poquito más sobre Sergio Aguayo.